Como el Dios del primer versículo de la Biblia, cada escritor crea un mundo. Esa creación, a diferencia de la divina, no es ex nihilo. Surge de la memoria, del olvido que es parte de la memoria, de la literatura anterior, de los hábitos de un lenguaje y esencialmente de la imaginación y de la pasión. Silvina Ocampo nos propone una realidad en la que convive lo quimérico y lo casero, la crueldad minuciosa de los niños, la recatada ternura, la hamaca paraguaya de una quinta y la mitología. Le importan los colores, los matices, las formas, lo convexo, lo cóncavo, los metales, lo áspero, lo pulido, lo opaco, lo traslúcido, las piedras, las plantas, los animales, el sabor peculiar de cada hora y de cada estación, la música, la no menos misteriosa poesía y el peso de las almas, de que habla Hugo. De las palabras que podrían definirla, la más precisa, creo, es genial. Jorge Luis Borges. Bien, muy buenas tardes. Estamos en un nuevo podcast, en el podcast número 4, donde vamos a estar hablando de una inmensa cuentista que es Silvina Ocampo. Recién estuviste leyendo una descripción de Jorge Luis Borges, alguien que fue contemporáneo a Silvina Ocampo, junto con Bioy Casares y Victoria Ocampo, su hermana y su marido, y bueno, de la que tal vez no haya tenido el reconocimiento que se merece hasta muy avanzada su edad, porque bueno, esa cercanía que tenía ella con esos escritores, tal vez la terminaron dejando injustamente a la sombra, ¿no? Así que, bueno, Juan, comentanos cómo estás y por qué has traído esta vez a esta inmensa escritora como es Silvina Ocampo. Bueno, hola Seba, un placer saludarte como siempre, agradecido. Bueno, Silvina Ocampo es una gran escritora, escribió novelas, escribió mucha poesía, pero es reconocida como la cuentista, ¿no? Y también un poco por el contexto histórico en el que surgió su escritura, ¿no? Como vos decías muy bien, recién leímos una definición que hace Borges sobre Silvina, perfecta definición. Silvina es la hermana menor de la familia Ocampo, que era una familia hipermillonaria, con muchas estancias, que participó históricamente en la historia argentina, apoyó económicamente la Revolución de Mayo, Rosas era parte de la familia, uno de los Ocampos es quien asesinó a Felicita, eh, tienen todo un contexto histórico, y en este contexto histórico surgió esta hermana menor, que fue Silvina Ocampo, que fue compañera de Bioy Casares, con una relación bastante peculiar y tormentosa. eh, su, sus elecciones sexuales también eran muy polémicas para la época, al igual que su hermana Victoria. Estar a la, ella estuvo mucho a la sombra de Borges y de Bioy, y pudo renegar de eso y hacer su propio camino, decir, todo bien con ustedes, son dos fenómenos, yo hago mi camino, a mí me gusta tal cosa y voy por eso. Y me parece que se distinguió por eso Silvina, y por estos cuentos tan perversos y tan bien contados, ¿no? Donde aparecen mucho, ahora vamos a ampliar sobre eso, pero aparece mucho el niño, la nena perversa, la maldad de los niños. Esto de discutir lo que estaba establecido en la época, que lo hizo tanto ella como su hermana Victoria también. Sí, es muy interesante todo lo que decís. Bueno, principalmente, claro, ella se crió en una familia muy, muy acomodada y su entorno también era un entorno muy, o sea, era la elite no solamente económica, sino también cultural. Yo había leído por ahí que todas las hermanas, antes de saber español, ya sabían francés e inglés, por ejemplo.
tenían un alcance a la educación que obviamente no tenía la media, ¿no? Eso obviamente la colmó de herramientas para poder hacer la obra que hizo, la obra poética de cuentos y también de novelas, es verdad, por más que haya hecho menos, también hizo novelas, pero que en cierta medida tal vez un poco le terminó jugando en contra tener semejantes monstruos al lado como tenía. Como decías, Victorio Campo era la hermana, ella estaba casada con Bioy Casares y era una amiga muy cercana de Jorge Luis Borges, que fue injustamente juzgada como una copia mala hecha de ellos cuando ella tenía un gran estilo propio, como vos decís, la utilización en muchos cuentos de esa niñez para tocar tal vez temas estructurales desde esa inocencia, si se quiere, desde la infancia, y esa polarización o esa contradicción que siempre hacía entre la adultez y la infancia. Mucho de lo que ella toca también, ella fue era una persona muy reservada, era muy difícil poder sacarle una opinión, si se quiere. Eh, Ella decía que ella escribía porque no le gustaba hablar, ¿no? Yo había leído por ahí que son muy pocas las entrevistas que permitió y que por eso también era muy difícil hacer una lectura de sus cuentos, o sea, pararse desde su lugar para hacer una interpretación correcta de esos cuentos. Y ella fue para mí también una especie de pionera en ese reclamo, porque en esa época era muy difícil, como vos decís, tocar temas como la sexualidad, tocar temas de los derechos de la mujer, tocar temas en la infancia, y ella tocó todo eso. ¿Sí? Y tal vez eso, la lectura correcta de ella, se vio transversada por esas cosas, porque ella, al no tener una postura muy clara respecto a eso, la lectura que se hicieron de sus cuentos o de sus poemas no fue la correcta hasta recién la década del 80, que realmente se la valoró como correspondía. Sí, sí, bueno, ella tuvo privilegios y tuvo eh, cosas que no le jugaron a favor de estar con Bioy Casares y con Borges todo el tiempo, inclusive escribir con ellos, porque ellos hicieron una antología de la literatura fantástica con Bioy Casares y Borges y un par de cositas más, algunos poemas. Yo, en mi opinión personal, para mí le favoreció ese hecho de comodidad que tenía ella de poder dedicarse a escribir. Ella vivía en una casa donde tenían la servidumbre que lo atendía todo el tiempo. Ella se podía sentar a escribir y escribir lo que quiera y lo iba a publicar porque tenía la plata, el dinero para publicarlo. Si ella, si la literatura de Silvino Campo hubiese surgido desde un conventillo, le habría costado lo que le costó, por ejemplo, a Roberto Art, que después de 20 años muerto lo empezaron a leer. Yo creo que ese contexto de privilegio que tuvo la ayudó a poder publicar. Después se encontró con un montón de cosas en el camino. Por ejemplo, ella cuando publica Viaje Olvidado, que es su primer libro, primero le da el borrador a su hermana Victoria Ocampo que se lo pierde. ¿No? Ellos tenían una relación hiper tormentosa, se querían obviamente, pero por ejemplo, ellas estuvieron peleadas desde la niñez a muerte por una niñera, porque una vez sacó una cosa increíble. Eh, y cuando ella publica Viaje Olvidado, eh, Victoria le hace una crítica terrible, que la mata, la mata. En una parte dice, yo veo una persona disfrazada de sí misma. La ninguneó, la mató, y el libro no se vendió, y lo habían publicado en Sur, que era la editorial de Victoria, editorial y revista hiper prestigiosa, donde escribieron muchos escritores y escritoras famosas del mundo, y la mató y tuvo esos palos en la rueda de ser la hermana de Victorio Campo y de estar a la sombra de Bioy y de Borges. Eh, pero así y todo, ella sí hizo su camino, ella tuvo eh, discusiones terribles con Borges por Baudelaire, porque Borges decía que el que leía Baudelaire era un tarado, ¿no? Y todos los surrealistas franceses y
y Silvina se le plantaba a Borges y le decía, no, para mí el boludo acá sos vos. ¿Entendés? Nunca tuvo problema eso y por ahí el que más la acompañó en ese sentido fue Bioy, eh, en ese aspecto, porque por ahí abría más el juego literario, Borges era más indiscutible en ese sentido, pero es una mujer que se posicionó en su época, que tuvo relaciones con mujeres paralelas. A ver, el matrimonio de Bioy y de Silvina está marcado por las infidelidades hiper conocidas de Bioy Casares, que era un Y de hecho tipo tuvo un que, hijo extramatrimonial. una hija con una, creo que con una mucama, algo así, que ellos adoptaron, digamos, ¿no? La trajeron a la casa, eh, y inclusive cuentan gente que trabajó en la casa que Silvina se había puesto un sillón en la entrada para esperarlo todas las noches y que ella decía que una noche no iba a volver más, y a la vez sus relaciones con mujeres, esa especie de romance que tuvo con Alejandra Pizarnik, en las que hay cartas de Alejandra para ella declarándole su amor incondicional, y, pero no se sabe tanto si de ella Alejandra, no se sabe si fue correspondido. Hay muchos rumores, inclusive del casamiento de ella con Bioy, que era 12, 13 años menor que ella. Se dice que en realidad el romance que tenía Silvina era con la madre de Bioy Casares, Marita creo que se llamaba, y que para tapar todo un poco eso le dieron al niño prodigio para que se case con ella. Hay muchos rumores, pero yendo a lo extremadamente literario, ella publica Viaje Olvidado, es un libro que se vende y no tiene aceptación. Con el tiempo pasa a ser un libro muy importante, es un gran libro, con cuentos muy breves de una página, pero muy buenos, que está El cielo de claraboya, El vestido verde de aceituna, hermosos, hermosos Viaje cuentos. olvidado, justamente, que habla de la niñita que quería recordar su nacimiento, ¿no? Tal cual, tal cual. Esperanza en Flores, que son cuentos de terror, son cuentos fantasmales. El cielo de claraboya son esos vestidos que aparecen flotando con los zapatitos. Eh, Esperanza de Flores es una charla en una casa después de un velorio con un nene que no sabe si está vivo, si está muerto, que pide moneda en la calle, y que ella elige siempre hablar mucho de eso, del contraste social, hace una crítica constante a su clase social, tiene un gran oído para ponerse en el lugar del pibe que pide en la calle, de la sirvienta, de la costurera. Ella se crió entre la servidumbre, porque era la hermana menor, y recién ella tiene un vínculo con su madre cuando tiene 9 años. Inclusive hay una suerte de abuso sexual y no, que ella nunca aclaró bien, pero que por ejemplo en el cuento Pecado Mortal, que es la historia de una nena que la cuida un hombre llamado Chango, que es un empleado de la casa, mientras hacen una fiesta o un velorio, que ella dicen que es lo mismo. Eh, este tipo era un exhibicionista que le hacía mirar por el ojo de la cerradura mientras él le mostraba. Y es un cuento hiper tétrico, perverso, pero está contado con una maestría y con una sutileza, y cómo describe ese momento en que la nena ve el miembro del tipo y lo describe como que se opaca lo blanco del baño. Una sutileza enorme, 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 enorme para contar estas atrocidades. Caballo Muerto es un chico que mata a latigazo el caballo adelante de tres nenas, y que las nenas le llevaban caramelos y el pibe le decía atrocidades. Está todo lo perverso ahí, la casa de los relojes, que es este jorobado eh, que, que en una fiesta de la burguesía le quieren planchar la joroba. El vestido de terciopelo, que es un cuento terrorífico, terrorífico, igual que la fotografía. La fotografía es un cuento de una nena que es paralítica, que sale de un hospital después de haber tenido un accidente, una chica, pero tiene un humor negro ácido en un momento y le van a sacar fotos porque es el cumpleaños, y el padre de la nena le dice, guarda, no le va a cortar las piernas. ¿Entendés? Un humor negro, ácido,
que ella sabe moverse muy bien en eso y siempre te termina contando una atrocidad, pero en un nivel que vos decís, son caramelos envenenados, como dice Samantha Joel. Sí, no, es tremendo en esos ejemplos que pusiste. Esos eran creo que uno de los primeros cuentos de ella, la verdad no estoy muy seguro, pero fíjate con qué poder de narración ella usaba la niñez para hablar de esas cosas crudísimas, porque ella desde la inocencia de una nena, como vos decís, hablaba de un personaje absolutamente perverso y cómo lo veía la nena desde su lugar. Tiene muchísimo de eso, muchísimo de ese humor negro, muchísimo de esa tragedia, y creo que por eso también en aquel momento fue tan difícil interpretarla, sin conocer de manera muy firme su punto de vista. Yo acá tengo algo que ella había dicho de la infancia que decía, la mirada infantil es el instrumento para transgredir bases estructurales y límites establecidos. Y creo que eso fue lo que hizo ella desde esa mirada de esa infancia o de esa niñez, si se quiere. Yo acá tengo algo un poquito más suave, que es un poema, para que hablemos un poquitito también de los poemas, o al menos lo mencionemos, porque ella también se destacó, ganó un par de premios de poesía y bueno, creo que merecía la ocasión. Un poema que se llama Diálogo, que dice, te hablaba del jarrón azul de loza, de un libro que me habían regalado, de las islas niponas, de un ahorcado. Te hablaba, qué sé yo, de cualquier cosa. Me hablabas de las pampas gras con plumas, de un puente donde no quedaba gente, de las vías cruzadas por un puente, de la crueldad de los que matan pumas. Te hablaba de una larga cabalgata, de los baños de mar, de las alturas, de alguna flor, de algunas escrituras, de un ojo en un ex voto de hojalata. Me hablaba de una fábrica de espejos, de las calles más íntimas de Almagro, de muertes, de la muerte de Meleagro, no sé por qué nos íbamos tan lejos. Temíamos caer violentamente, en el silencio como en un abismo, y nos mirábamos con laconismo, como armados guerreros frente a frente. Y mientras proseguían los catálogos, de largas, toscas enumeraciones, hablábamos con muchas perfecciones, no sé en qué aviesos, simultáneos diálogos. Una aclaración, que también me gustaba este poema, porque ella menciona acá lo del tema de los espejos, que ella es algo que también es un recurso que usó muchísimo. Ese Sí, sí, reflejo, sí, esa sí, ella realidad. Sí, sí. es muy recurrente el tema del espejo, de la niñez corrompida, de la niñez asaltada, y esto de querer reconocerse todo el tiempo en un espejo. Yo después voy a leer justamente un cuento que habla un poco de eso, pero bueno, en la poesía ella es bastante más estructurada que en el cuento. En el cuento ella se permite ir por caminos que no se iba mucho en su época, y menos siendo mujer. Siendo mujer no, ¿entendés? Y ella en el cuento elige esos caminos, y por ahí en la poesía es más estructurada, va por el camino correcto, entre comillas, aunque no se priva de decir lo que piensa, como lo hizo en los cuentos, y criticar a su propia clase y ponerse en el lugar de por ahí del que no tenía su buen pasar. Eso está marcado, y creo que es su esencia. Por ahí ella también quedó tildada por su hermana Victoria, pero ellas fueron eh, en su medida feminista, aunque sea para las mujeres de su clase, fueron. Victoria Ocampo manejaba, fumaba y de manga corta y se espantaba todo el barrio. Tenían eso de transgredir todo el tiempo. No, Pero en y, la sí, poesía, perdón. sí, sí, no, decime, decime. Que de hecho ellos tenían una relación muy cercana con la famosa filósofa feminista, la quiero nombrar bien, Simone de Beauvoir, un personaje muy cercano al feminismo, y por más que tal vez no se conozca o no se haya podido entablar una relación muy cercana con Silvino Campo para ver qué clase de pensamiento tenía, cuando uno lee un cuento donde habla de una mujer o desde la perspectiva de una mujer, situemos todo en época, ¿no? Conociendo la cercanía que tenía ella con un personaje que se declaraba de forma tan firme como feminista, tampoco no era una locura relacionarla por el lado del feminismo, pero sí también, como vos decís, que ella haga, si se quiere, esa crítica
por ejemplo, a los sirvientes que ella tenía, hablando historia como casi en primera persona de esos personajes, era algo que al menos lo que tenía en el entorno no tenía. La realidad es que Borges, o sea, todo ese entorno, al menos no era alguien que milita en la izquierda, ¿no? Tampoco vamos a decir que era, pero al menos no era un personaje de la izquierda, eso lo sabemos. Borges fue hasta en gran medida declarado, obviamente tendrá sus motivos, de derecha, y por eso también lo de Silvino Campos fue también tan controversial. Desde su postura, hacer esa crítica muy sutil en algunas cuestiones, pero fue una crítica al fin. Sí, inclusive esto de elegir ir por otro camino que el de Borges y el de Bioy Casares, porque yo creo que cualquiera que haya compartido tantos momentos, tantos años con Bioy Casares y con Borges, y en un momento esas dos bestias te sentirías menos, iría atrás de ellos a la sombrita, y ella eligió otro camino totalmente. Y esto que yo lo quiero marcar, que es de escribe mucho desde el otro lado. Tuvo un gran oído y una gran empatía por el proletariado, por decirlo así, de esta manera, por, por los que eran los que atendían su casa y demás, los sirvientes. Ella escribe mucho desde ese lado y se nota la atención que prestó a esa gente, porque escribe mucho desde ahí, se pone muy bien en el lugar, tiene un gran oído, y para mostrar contexto. Si bien ella era alguien que le gustaba salir, ir a los mercados, comprarse ropa ahí, se espantaban todos en su casa, tenía esto de renegar contra su propia clase todo el tiempo. Yo acá tengo marcado en un cuento una crítica, pero de lleno, que le hace a su propia clase, en un cuento que se llama Pecado Mortal, que era el que yo contaba, que da por sentado una especie de abuso. En un momento dice, más grande el lujo, más grande la corrupción. Sí, Va sí. de lleno contra su propia clase y reniega de eso. Y me parece que es para destacar, teniendo en cuenta que tenía al lado a Borges, que ya sabemos cómo pensaba, y que yo particularmente no coincido en absoluto con Borges, pero así todo no le quita lo brillante, ¿no? No, no. Eh, yo, Bien, claro. yo creo que Silvino Campo, como escritora, fue más que Bioy Casares. Borges está en otro lugar, ¿no? ¿Quién puede discutir a Borges? Nadie. Pero Silvino Campo fue una gran, gran escritora. Junto con Bioy Casares escribió Los que aman odian, que se hizo la película, por ahí muchos lo reconocen por eso, pero su literatura ha sido reconocida hace 20, 30 años. Sí, Eh, sí, cuando ella ya estaba al final de la carrera. Sí, 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 que ya estaba enferma, que le habían puesto un personal, eh, una enfermera que la seguía todo el tiempo porque se había caído un par de veces, y ella ya tenía 90 años y renegaba mucho, pero ella muere en el 93, pero en el 88 sacó el último libro. Es una locura, escribió toda su vida. Yo la antología que tengo son casi 1000 páginas de cuentos, y la verdad que ahí vos ves el camino que hizo, porque ella, como dijimos, hizo Viaje Olvidado, después hizo Autobiografía de Irene, que ahí se nota mucho la influencia de Borges, y ella misma reniega de eso y dice, es mi peor libro. Se toma 10 años, en el medio publica poesías, se toma 10 años y saca La Furia en el 59, que La Sí, Furia es su gran lo libro. mejor. Es un libro que tiene muchos cuentos y uno mejor que el otro. Es alucinante ese libro, súper recomendable, como también recomendamos La hermana menor de Mariana Enríquez, esta gran escritora contemporánea, que escribió no es biografía, es un retrato, pero ahí en ese libro te muestra todas las Silvinas que existieron, porque Silvina mostraba una Silvina diferente a cada persona que Mariana Enrique entrevistó. Entonces eso te marca de que sabía con quién sí y con quién no. Era una mujer hiper inteligente, y es un libro súper recomendable con muchas anécdotas imperdibles, recomienda cuentos. Es un gran, gran libro de Mariana Enríquez, la hermana menor.
Así que quien pueda leerlo, acérquese. Bien. Bueno, creo que hemos hecho un buen panorama de la vida y obra de Silvino Campo. Aclarar que tal vez esas cuestiones que nosotros dijimos, de tal vez de vida personal, ya sea con su hermano, con su marido, Bel Casares, fueron porque eso influyó de manera directa en su escritura. Hay una gran diferencia entre su comienzo y su final, y en toda esa transición ella se ve los dolores que ella sentía, si eran dolores de injusticia, si eran dolores por cuestiones de género, si eran dolores por cuestiones maritales, si se quiere, y toda esa transición se ve. Cuando nosotros hablamos tal vez de las circunstancias o de las malas vivencias que tuvo, si se quiere, con su cercanía, ya sea con Bioy Casares o demás, es porque es algo que influyó directamente en su literatura. Así que bueno, Juan, la verdad que como siempre un placer. Bueno, como siempre los invito a suscribirse al canal, a dar like, a que nos comenten, si quieren pueden recomendar algún escritor que aún no hayamos visto. La semana que viene vamos a estar con Germano Westergel, un escritor inmenso bueno, el escritor del Eternauta, estimo que lo conocerán, y que tal vez sea un ícono de lo peor que hubo, no quiero decir una burrada, pero creo que ha sido un ícono de lo peor que hubo de la dictadura militar, de lo que ha sufrido no solo él, sino toda la gente que lo rodeaba, una historia de vida tremenda, que también en algún momento escribió, me parece, una biografía del Che Guevara, que también estuvo muy censurada en aquel momento, así que bueno, el martes que viene, un martes muy, muy lindo, vamos a estar hablando, como les digo, de Germano Westergel. De nuevo los invitamos a que compartan el video, que dejen sus comentarios, y bueno, Juan, gracias como siempre, y te invito a que termines esto como más te guste, tenés un cuentito por ahí, así que cerralo como más te guste. Bueno, agradecerte una vez más. Contar que hicimos la página en Facebook también, para que nos puedan seguir, Somos y Leemos, en Instagram, en Facebook, vamos a estar compartiendo contenido, vamos a subir algunas cositas lindas. Así que nada, agradecido, mandarle un saludo a mi amigo Seba, tengo otro amigo Seba, quería que lo sepa, que nos escucha y anoche justo estuvimos hablando y me dijo que nos escuchaba, así que mandarle un cariño enorme. Y voy a leer un cuento que es del libro, si no me equivoco, La Furia, el que mencionamos como su gran obra. Se llama El Sótano. Y bueno, me voy como llegué leyendo. Este sótano, que en invierno es excesivamente frío, en verano es un Edén. En la puerta cancel, arriba, algunas personas se asoman a tomar fresco durante los días más cruentos de enero y ensucian el piso. Ninguna ventana deja pasar la luz ni el horrible calor del día. Tengo un espejo grande y un sofá o una cama turca que me regaló un cliente millonario. 4 colchas que fui adquiriendo poco a poco de otros sinvergüenzas. En baldes que me presta el portero de la casa vecina. Traigo por las mañanas agua para lavarme la cara y las manos. Soy aseada. Tengo una percha para colgar mis vestidos detrás de un cortinaje y una repisa para el candelero. No hay luz eléctrica ni agua. Mi mesa de luz es una silla y mi silla un almohadón de terciopelo. Uno de mis clientes, el más jovencito, me trajo de la casa de su abuela retazos de cortinas antiguas, con las que adorno las paredes, con las figuritas que recorto de las revistas. La señora de arriba me da el almuerzo. Con lo que guardo en mi bolsillo y algunos caramelos me desayuno. Tener que convivir con ratones me pareció, en primer momento, el único defecto de este sótano, donde no pago alquiler. Ahora advierto que estos animales no son tan terribles, son discretos. En resumidas cuentas, son preferibles a las moscas que abundan tanto en las casas lujosas de Buenos Aires, donde me regalaban restos de comida cuando yo tenía 11 años.
Mientras están los clientes, no aparecen, reconocen la diferencia que hay entre un silencio y otro. Surgen en cuanto me quedo sola, en medio de cualquier bullicio. Pasan corriendo, se detienen un instante y me miran de reojo, como si advirtieran lo que pienso de ellos. A veces comen un trozo de queso o de pan que quedó en el suelo. No me tienen miedo, ni yo a ellos. Lo malo es que no puedo almacenar provisiones porque se la comen antes de que yo las pruebe. Hay personas malintencionadas que se alegran por esta circunstancia y que me llaman Fermina, la de los ratones. Yo no quiero darle el gusto. No les pediré prestadas las trampas para exterminarlos. Vivo con ellos, los reconozco y los bauticé con nombres de actores del cine. Uno, el más viejo, se llama Carlitos Chaplin, otro Gregory Peck, otro Marlon Brando, otro que es juguetón, Daniel Gelling, otro Jules Rigney, y una hembrita que no tiene nombre y otra Sofía Loren. Es extraño cómo estos animalitos se han apoderado del sótano donde tal vez vivieron antes que yo. Hasta las manchas de humedad adquirieron formas de ratones. Todas son oscuros y un poco alargadas, con dos orejitas y una cola larga en punta. Cuando nadie me ve, guardo comida para ellos. En uno de los platitos que me regaló el señor de la casa de enfrente. No quiero que me abandonen. Si vienen a visitarme, si viene a visitarme el vecino y quiere exterminarlo con trampa o con un gato, haré un escándalo del que se arrepentirá toda su vida. La demolición de esta casa está anunciada, pero yo no me iré de aquí hasta que me muera. Arriba preparan baúles y canastos y sin cesar hacen paquetes. Frente a la puerta de calle hay camiones de mudanza, pero yo paso junto a ellos como si no los viera. Nunca pedí ni 5 centavos a esos señores. Me espían todo el día y creen que estoy con clientes, porque hablo conmigo misma para disgustarlos, porque me tienen rabia, me encerraron con llave, porque les tengo rabia. No les pido que me abran la puerta. Desde hace 2 días suceden cosas muy raras con los ratones. Uno me trajo un anillo, otro una pulsera, otro, el más astuto, un collar. En el primer momento no podía creerlo, y nadie me creerá. Soy feliz. ¿Qué importa que sea un sueño? Tengo sed, bebo mi sudor, tengo hambre, muerdo mis dedos y mi pelo. No vendrá la policía a buscarme. No me exigirán el certificado de salud ni de buena conducta. El techo se está desmoronando. Caen hojas de pasto. Será la demolición que empieza. Oigo gritos y ninguno contiene mi nombre. Los ratones tienen miedo, pobrecitos. No saben, no comprenden lo que es el mundo. No conocen la felicidad de la venganza. Me miro en un espejito. Desde que aprendí a mirarme en los espejos, nunca me vi tan linda. El sótano, Silvino Campos.